Muy buenas comunidad de vida, esperamos que estén muy bien. Hoy vamos a continuar con la clase sobre la introducción al aplicativo de MetaTrader 5, que es donde vamos a pasar a básicamente operar, como ya sabemos. Entonces, el día de hoy, pues vamos a aprender básicamente a usar el aplicativo de MetaTrader 5 que estamos viendo en este momento en pantalla, que pues lo tenemos ahora mismo en iOS, un dispositivo Apple, pero pues también lo tenemos para descargarlo en el Google Play Store en Android. Es básicamente lo mismo, es muy similar y muy fácil de aprender. Entonces pues lo primero obviamente que deberíamos hacer es venir a la Play Store o la App Store, pues dependiendo del dispositivo que tengan, y escribir MetaTrader 5. Hay varias, varios MetaTrader, pero el que usamos, que, que el que más usa las personas en este momento, pues es el MetaTrader 5, que obviamente es la nueva versión de MetaTrader. La anterior era MetaTrader 4, que normalmente también se usa mucho, pero más que todo en Forex y en otros tipos de mercados, pero para índices sintéticos vamos a usar el MetaTrader 5. Entonces ya que lo tenemos aquí descargado, pues podemos empezar a ver, bueno, empezamos a ver a orden como estas diferentes pestañas que tenemos abajo. Entonces lo primero que debemos aprender es que pues cuando entramos, obviamente vamos a necesitar crear una cuenta demo, ¿cierto? Cuando estamos empezando a aprender, pues necesitamos crear una cuenta demo en el broker Derib, que es el broker con el que trabajamos en Bit. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es irnos a ajustes, aquí donde dice cuentas, le damos al más arriba a la derecha y buscamos el nombre del broker, que para crear una cuenta demo pues buscamos Deriv y no seleccionamos ninguno de estos de arriba, sino que seleccionamos el último. En este caso me sale de último de los Deriv, que son la D blanca con un fondo rojo. Seleccionamos el que dice deriv.com limited y le damos en registrar una cuenta nueva, cuenta demo. Dice registre una cuenta para aprender a comerciar y poner a prueba sus estrategias. Le damos y pues aquí nos va a pedir colocar todos nuestros datos, nuestro nombre, nuestro número, nuestro correo. En el servidor pues todo esto no se puede mover, el apalancamiento lo vamos a dejar por defecto y el depósito, lo que nosotros recomendamos es colocar el depósito más pequeño, porque pues obviamente es mejor tener una cuenta demo que se asemeje lo más posible a nuestra cuenta real. Normalmente las personas pues no, lo más normal es que como mucho empiecen con $100, por ejemplo. Pero bueno, si ya tienes para meter 3.000, $5.000, súper bien, puedes elegir una cuenta demo de cualquiera de estos montos, de 3.000, 5.000, 10.000, hasta 5 millones, pero desde ya les decimos que operar con cuentas grandes no es lo mismo que operar con cuentas pequeñas. Entonces para aprender, por eso es mejor que la cuenta sea lo más parecida posible a lo que ustedes tienen dispuestos para invertir, ¿cierto? Aquí le damos en aceptar y le damos en registro. Y ya aquí nos va a decir el login, la contraseña, ¿cierto? Aquí ya tenemos todos esos datos y le damos en comenzar. Y aquí pues ya tenemos desde cero nuestra cuenta demo de MetaTrader 5 totalmente de índices sintéticos de RIP para MetaTrader 5 totalmente nueva. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es añadir los índices. Entonces desde el principio les van a salir muchos índices, muchos activos aquí en la pestaña de cotizaciones, pero estos activos no son de índices sintéticos. Entonces lo que yo recomiendo hacer es eliminarlos. Entonces ustedes deslizan hacia la derecha en los índices, les van a dar algunas opciones. Miren que aquí dice eliminar y se va quitando. En el cosito rojito que es como, como un contenedor de basura le damos y pues elimina. Pues los elimino porque
no los vamos a usar, ¿cierto? Entonces ya vamos a empezar a agregar los que usamos. Como ya habíamos visto, por ejemplo en la clase de TradingView, pues los que más se usan son los crash y los boom. Si le damos aquí arriba donde dice introduzca símbolo para buscar, miren que aquí hay como carpetas, por decirlo así. Hay una carpeta que dice crash boom índices. Lo que yo recomiendo es que agreguemos todos. Entonces podemos agregarlos así en orden. Todos agregados. Ya les dimos al más. Y ahora, si nos vamos a la otra pestaña de gráfico, aquí abajo, a la derecha, la segunda, y le damos a esta pestañita, pues nos van a salir aquí todos los índices. El boom 1000, el boom 300, el 500, el crash 1000, el crash 300, el crash 500. Entonces ya tendríamos añadidos los índices, básicamente. En la pestaña de cotizaciones también va a ser posible ver algunas cosas sobre los índices. Entonces, por ejemplo, si mantenemos presionado sobre o tocamos un índice, miren que va a decir trading, gráfico, propiedades, estadísticas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, las propiedades. En las propiedades vamos a poder aprender un poco más sobre los índices. Entonces lo que nos importa, por ejemplo, leer un poquito sobre el volumen mínimo, el volumen máximo, los tipos de swap. Entonces el volumen mínimo es el lotaje mínimo, que de pronto ya han escuchado un poco sobre eso. Es el lotaje mínimo con el que se puede entrar en ese índice específico. Y el volumen máximo pues es el lotaje máximo con el que se puede entrar a ese índice, no se puede entrar más. Es muy importante tener muy en cuenta esto porque en cada índice esto difiere, esto cambia. Hay algunos que son parecidos, hay otros que el lotaje es muy pequeño y eso va dependiendo de la volatilidad de cada índice. Entonces la idea es tener eso muy en cuenta. Ya en la pestaña gráfico, pues obviamente vamos a ver el gráfico, ¿cierto? Este es el gráfico del índice que tengamos seleccionado. Entonces, como venía diciendo, si le damos a esta pestañita de aquí donde dice XAUSD, se nos van a desplegar los diferentes índices que ya habíamos agregado. Entonces miren, si yo pongo boom 300, pues aquí voy a estar viendo la gráfica del boom 300. Aquí está la gráfica del boom 300, pues me muestra las velas del boom 300. Aquí arriba a la derecha, si empezamos en orden, podemos ver que podemos cambiar la temporalidad, así mismo como lo podíamos hacer en el TradingView. Es muy parecido. Entonces podemos colocar M5, M15, podemos colocar muchos tipos diferentes. M15, M30, H1. Entonces ya obviamente el gráfico va cambiando dependiendo de cómo lo vamos colocando, obviamente. También siguiendo, pues puedo colocar aquí el puntero este como para seleccionar mejor las cosas. En esta F vamos a poder añadir algunos indicadores que ya también vamos a ver más adelante, pero normalmente los indicadores los utilizamos más en el TradingView que en el MetaTrader 5. Normalmente el MetaTrader 5 lo utilizamos más que todo para simplemente comprar y vender. Es como más sano, según nuestra perspectiva, el hecho de simplemente comprar y vender desde el celular o en el MetaTrader 5 del computador, que en Windows y en Mac también tenemos una aplicación de MetaTrader 5. Aquí en este otro simbolito, que son como unos objetos, que vemos un cuadrado, un círculo y un triángulo, podemos añadir también algunas de esas herramientas, algunos de esos dibujos que habíamos visto en la clase de TradingView. Entonces podemos añadir líneas, podemos añadir rectángulos, podemos añadir líneas de tendencia, podemos añadir el Fibonacci, las líneas verticales, bueno, todo, básicamente casi todo lo mismo que podemos ver en el TradingView, aunque en el TradingView hay mucho más. En el TradingView hay muchas más cosas que en el MetaTrader 5 de PC o de celular, ya sea iPhone o Android. Después aquí vienen dos cosas bastante importantes. Entonces cuando ustedes entren por primera vez les va a aparecer así.
Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo se compra y cómo se vende? Entonces aquí a la derecha, arriba, hay un cuadrado y un reloj. O bueno, un rectángulo podríamos decir. Si le doy al rectángulo, se despliega este otro menú. Entonces si empezamos en orden, podemos ver que dice Sell, Buy. A la izquierda dice Sell, que Sell es venta. Entonces si yo toco, bueno, si lo hacen por primera vez les va a decir como, como que aceptan que esta es su responsabilidad y que ellos no se hacen cargo de ninguna pérdida monetaria. En fin, bueno, ya sabemos que el trading es nuestra responsabilidad y es una actividad de alto riesgo, entonces por eso nos ponen a aceptar estas condiciones. Le damos en aceptar y ya, por ejemplo, aquí le podemos colocar en vender y como ven ahí vendí. Me sale una flecha apuntando hacia abajo que indica que yo acabo de vender, ¿cierto? Acabo de vender en ese punto. Y si yo le diera a comprar en Buy, pues sale una flecha hacia arriba, que indica obviamente que compré, ¿cierto? Si yo me meto en la pestaña de trading, miren que aquí ya salen las operaciones abiertas. Se dan cuenta que aquí salen las operaciones abiertas. Porque compré y vendí al mismo tiempo, que obviamente eso no se hace, pero pues esto es simplemente un ejemplo para enseñar. En la mitad de estos dos, en la mitad de estas dos opciones de comprar y vender, tenemos el lotaje. Entonces con el lotaje es lo que también veníamos diciendo, que difiere en con cuánto volumen de mi cuenta quiero yo entrar al mercado. Es decir, entre más lotaje entre, obviamente más dinero va a estar en juego. Más dinero voy a ganar, pero también más dinero voy a perder. Si es menos lotaje, pues obviamente voy a ganar menos y también voy a perder menos. Pero estos son cálculos que dependen del tamaño de mi cuenta. El tamaño de mi cuenta, si yo quiero meter $1000, $3000 o solamente $100 o $50, obviamente el lotaje para una cuenta de $1000 va a ser mayor que para una cuenta de 100 y así sucesivamente. Entonces hagamos otro ejemplo. Vámonos a otro índice, Crash 300. En este índice el lotaje mínimo es el 0.5. Bueno, miren que aquí yo puedo con estas flechitas pues puedo ir como bajando, subiendo, cierto, me despliega como atajos para seleccionar un número rápido, o también puedo escribir o poner aquí 2, pues ya se pondría el lotaje 2. Entonces por eso también hay que tener muchísimo cuidado. Les voy a mostrar un ejemplo. En Crash 300 el lotaje mínimo es 0.5, como para que ya vayan teniendo eso en cuenta. El lotaje mínimo es 0.5, no se puede menos de ahí. Incluso si yo pongo 0.4 se va a colocar rojo y no me deja. Miren que no, si yo le doy a Sell no se coloca ninguna flecha roja, entonces no me va a dejar. Si yo le doy en 0.5, ahí sí voy a vender. Miren que ahí vendí 0.5 y el lotaje se guarda. Entonces si yo me meto en Boom 1000, ahí va a seguir saliendo 0.5. ¿Qué es lo peligroso? Que hay índices en los que el lotaje máximo es, por ejemplo, 1. Entonces 0.5 en ese índice es la mitad del lotaje máximo y es mucho. Si me hago entender, por ejemplo, hay un volatility que se llama volatility 75, que el lotaje máximo es 1. Entonces miren, aquí en Crash 300 yo acabo de vender y pues se va moviendo el precio y miren que estoy perdiendo en este momento 70 centavos al lotaje 0.5. Pero si yo, por ejemplo, vendo, acabo de entrar a otro índice aquí en esta barrita en Volatility 75, que lo añadí desde aquí en la carpeta de Volatilities. Si yo voy a este Volatility y vendo 0.5, miren la diferencia. Ya no estoy perdiendo 90 centavos, sino que estoy perdiendo $30 y se mueve muy rápido. Así como sube, baja muy rápido.
Entonces por eso hay que tener mucho cuidado y fijarnos a qué lotaje vamos a entrar y cuál es el lotaje que tenemos aquí arriba antes de entrar a cualquier índice. Muy 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 importante tener eso en cuenta. Bueno, ahí justo se dio el que estoy como ganando ahí en el volatility 75, bueno, justo cambió. Entonces miren, es muy importante, muy 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 importante tener muchísimo cuidado con esto. Entonces igualmente cuando empecemos a operar no vamos a operar en los volatilities, sino que vamos a empezar a aprender en los crash y los boom, que son un poco más sencillos. En realidad es lo mismo, todos los mercados se mueven de la misma manera y podemos aplicar las mismas estrategias y las mismas cosas, pero es un poco más seguro con nuestro dinero, pues empezar a aprender en esos índices crash y boom, ¿cierto? Entonces bueno, miren que ahí vendí. ¿Se acuerdan que vendí en el crash 300 0.5? Justo bajó y gané todo esto. Bueno, ahí siguió bajando, gané esta bajada. Y cuando yo le doy a cerrar, yo le di a cerrar ahí, miren que yo me gané toda esta bajada. Entonces se marca una línea cortada con una flecha hacia abajo que fue indicando que vendí, y se pone una flecha hacia arriba porque en los mercados financieros es como si yo hubiese comprado, pero pues en realidad solamente salí de la operación, básicamente. ¿Qué más podemos ver por acá? Bueno, de esa manera se entra y se sale del mercado. Recuerden, sell, venta, buy, compra. Si yo le doy a buy, pues obviamente voy a comprar. Si yo le doy a sell, voy a vender. Tener mucho cuidado con los lotajes. Lo próximo que vamos a ver en esta pestaña de gráfico es cómo programar operaciones. Entonces lo que acabamos de ver de comprar y vender así de manera inmediata se llama compra por mercado o venta por mercado, que simplemente yo le doy a vender y pues vendo inmediatamente, yo lo voy a comprar y compro inmediatamente. Pero nosotros también podemos programar operaciones. Como así? Entonces hay momentos en los que yo puedo realizar algún análisis en el que yo pienso, por ejemplo, no sé, cuando llegue hasta este pico de por aquí arriba, este pico de por acá donde puse esta línea, cuando llegue ahí yo creo que ahí va a bajar. Y como entendemos, si yo creo que va a bajar es porque voy a vender. Entonces, como estamos viendo, pues es probable que se demore, que no sea en 5 minutos que llegue hasta allá, sino que se demore un rato. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a programar la operación, porque no se puede que mientras esté durmiendo llegue hasta allá, y para no perderme eso, pues la programo y pues sí, básicamente no se me va. Entonces para eso sirve el reloj, que es el que está al lado izquierdo del rectángulo. Entonces si yo toco el reloj, miren que se me despliega aquí una línea. Entonces si se dan cuenta, esta línea en este momento está por debajo del precio. ¿Cuál es el precio? El precio es esta línea verde cortada que dice en este momento 21.94. Entonces como está por debajo del precio, el MetaTrader 5 interpreta que yo quiero una compra, ¿cierto? Que cuando llegue hasta por aquí abajo, que compre, y mi idea es que suba, que el precio suba pues para ganar, ¿cierto? Ganar esa subida. Pero por ejemplo, como el análisis que yo hice fue una venta, se van a dar cuenta que si yo arrastro esto y paso, ya no estoy por debajo, sino que estoy por encima de la línea verde, que es el precio actual del índice. Miren que ya no sale compra, sino que sale venta. Porque yo lo que espero es que suba y que llegue hasta este punto alto y baje, ¿cierto? Por eso vendo. Entonces miren que yo puedo mover esta línea hasta esta otra línea que yo había marcado, que es el punto en el que yo creo que va a bajar, básicamente. Entonces ese es mi punto de entrada. Cuando toque ahí, automáticamente, así el celular esté apagado, así yo esté dormido, así lo que sea, si yo lo dejo programado, él va a vender. Que es algo muy importante a tener en cuenta cuando hacemos esto.
Como ya vimos en las primeras clases introductorias, es muy importante tener un stop loss y un take profit. El stop loss siendo el nivel en donde vamos a dejar correr la operación y pues decir, bueno, si no se da voy a perder hasta aquí. Y el take profit pues hasta donde nosotros pensamos que podemos llegar en positivo y decir, bueno, hasta va a llegar hasta acá en positivo y ya que cierre y gano eso, ¿cierto? Entonces el TP es cerrar en positivo y el stop loss es cerrar en negativo, básicamente. Entonces, como esto es una venta y yo espero que baje, entonces obviamente mi take profit, que es hasta donde yo espero que vaya a bajar, tiene que ser por debajo de la línea roja, de la línea donde yo programé. Entonces yo puedo mover, como ven, miren que se despliega una línea verde. Entonces yo puedo mover y el mismo MetaTrader 5 me va diciendo la cantidad en dólares de cuánto puedo ganar si es que el precio baja hasta ese punto. Y eso lo mide la aplicación teniendo en cuenta el lotaje. Entonces miren que el lotaje está en 0.5. Entonces si baja hasta acá en 0.5 me gano $50. Pero miren que si yo lo cambio, si yo aquí pongo 1, pues ya no es 0.5 sino que es 100. Y si yo aquí pongo 15, que es el lotaje mínimo de este índice, va a ser 1500, ¿cierto? Va a ser 1500 de profit, de ganancia. Pero también tengo que colocar el stop loss. Y miren que aquí abajo se despliega pues esta línea, este menú donde dice Set Limit SLTP. Entonces si yo toco SL, pues se despliega la línea del SL. Y si yo toco TP, se despliega la línea del TP, ¿cierto? Entonces obviamente como esto es una venta, mi SL debe estar por encima del punto, por encima de donde yo quiero vender, porque como es una venta, pues el precio va a ir subiendo, 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 y como entendemos, el trading no es súper exacto, sino que se basa en identificar zonas en las que el precio podría reaccionar. Entonces yo espero que llegue a esta zona y reaccione, pero yo le tengo que dar un margen, porque si yo, digamos, simplemente llega hasta ahí y espero un segundo y cierro, pues no es muy probable que se dé, pero uno le tiene que dar un margen, unos puntos de espera para que se dé. Obviamente uno trata de que ese margen de espera pues sea lo más pequeño posible y de que el take profit pues sea más grande, claramente. O sea, yo trato de arriesgar poco para ganar mucho. Esa es la idea, ¿cierto? Esa es la idea. Pero tampoco hay que pasarnos de avariciosos ni de tacaños. O sea, no poner un SL tan grande ni tampoco tan pequeño, y tampoco poner un take profit tan grande ni tampoco tan pequeño. Hay que balancearse. Entonces, por ejemplo, si yo lo coloco ahí, bueno, podría decir que está bien, unos 20 puntos más o menos, 30 puntos de espera. Y ya, miren, en esta barrita abajito me sale una flecha azul. Si yo la toco, me coloca aquí en el menú como de colocar. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Miren que aquí todavía puedo seguir corrigiendo el lotaje. Si yo quiero poner otro lotaje, no sé, ahí puedo poner 5. Y aquí me dejan de pronto refinar un poquito más los puntos, porque con la línea en el celular pues puede que sea un poquito complicado colocar la línea en el punto exacto donde yo quiero. Entonces si yo quiero lo puedo colocar aquí manualmente. Entonces yo puedo eliminar y en vez de 87 puedo poner 22.90. En el stop loss en vez de 23.07 puedo poner 23.10. Y en el take profit en vez de 21.88 puedo poner 21.85. Y si yo le doy en colocar, ahí suena como si estuviera colocado. Y miren que ya salen las tres líneas. Entonces sale mi SL, mi sell limit, que es el punto de entrada, y el TP. Entonces dice sell limit 5, que se va a vender al lotaje 5 en ese punto. Entonces si yo toco de nuevo el TP, si yo toco cualquier línea, pues me va a volver a salir menos 100, menos o más 525, y los puntos de recorrido que cambian. Entonces así se programa una operación. Y ya simplemente sería esperar a que se dé, dejarlo programado hasta que se dé. Si me voy a la pestaña de trading,
Miren que aquí dice cross 300 sell limit, un límite de venta porque es una venta, programé una venta, placed, o sea, no está abierto, sino que está colocado, entonces tenemos que esperar. También dice 5 a 0 en el punto 22.90, 5 lotes, va a vender 5 lotes en el punto 22.90. Y si yo toco, aquí me dice el volumen es 5 lotes, el SL es el 23.10 y el TP es el 21.85 y me dice la fecha también, la fecha de cuando se colocó. Muy simple todo, básicamente. Para continuar también la, con la pestaña de trading, que es la siguiente de gráfico, vamos a abrir una operación. Aquí vamos a abrir una operación, una venta. Entonces, bueno, ahí abrí una venta a 5 lotes y pues va a empezar a correr. Entonces, como yo vendí en un índice donde la naturalidad de las velas pequeñas es subir, pues miren que ahora mismo está subiendo, entonces obviamente pues estoy perdiendo, ¿cierto? Estoy perdiendo. Entonces como yo vendí 5 lotes, por cada punto que el precio suba o baje, voy a ganar o voy a perder 5 dólares. Entonces miren que ahí ha subido 2 puntos, yo vendí en el 22.02 y ya está llegando al 22.04, entonces miren que estoy perdiendo 6 dólares, ya 7 dólares. Pero lo que yo quiero, obviamente como yo vendí, pues mi idea es que esto baje. Entonces en algún momento en el que me haga una vela como estas otras de acá, pues voy a ganar. Pues no ha pasado, pero bueno, puede pasar. Entonces miren, allá arriba me dice varia información. Me dice una información valiosa. En que arriba me dice balance, equidad, margen, margen libre y nivel de margen en porcentaje. ¿Cierto? Entonces, bueno, antes de explicar esto, lo que está sucediendo ahí, miren que dice menos 10.82, menos 11, menos, y va subiendo. Eso se llama flotante. Flotante. El flotante son las ganancias o las pérdidas que tengo, o sea, son las operaciones que se están negociando en vivo en el momento en mi cuenta. Entonces en este momento hay una operación abierta que está en negativo, en menos 13, pero yo todavía no he perdido eso. O sea, todavía no lo he perdido. Yo lo pierdo o lo gano en cuanto cierre la operación. Yo cierro la operación y ya gané o perdí. Obviamente ya se me descuenta. Pero hasta que yo no cierre esto, no voy a perder esos 14 dólares o esos 15 dólares. Hasta que no lo cierre. Entonces por eso se llama flotante. Y lo mismo con las ganancias. Digamos que ahí voy en más 16. Lo contrario. Hasta que yo no cierre, esos 16 dólares no son míos. Entonces por eso se llama flotante. Básicamente. Entonces empezamos con el balance, que el balance pues es el dinero que tengo en este momento. Básicamente es el dinero que tengo en este momento en la cuenta. Entonces como vieron, la cuenta que creamos era de 3.000, pero en todos estos ejemplos pues he perdido, ¿cierto? Ahí perdí menos 75, entonces por eso está en 2.927. Básicamente ese es el balance, es el dinero que tengo en este momento. La equidad es la diferencia entre el flotante y el balance. Entonces es el valor de flotante de los fondos de la cuenta, incluyendo las ganancias y las pérdidas y las posiciones abiertas. Entonces, como ven, como yo estoy perdiendo menos 21 dólares, pues es la diferencia que hay entre el flotante y el balance. En el balance yo tengo 2.927 y en la equidad tengo 2.905, porque ya estoy perdiendo 22 dólares. ¿Cierto? Entonces es la diferencia entre el flotante y el balance, básicamente. Después tenemos el margen. El margen es el margen usado, ¿cierto? Entonces es el monto que está actualmente en uso para mantener las posiciones abiertas, ¿cierto? Entonces si este valor llega al 50% de la posición flotante, la pérdida más grande se va a cerrar. Entonces, miren que ahora mismo el margen está en 550 dólares, ¿cierto? Pero
Si el margen llega a estar en el 50% del balance total, por ejemplo, vamos a hacer ese ejemplo en otro índice. Miren que el margen ahí es diferente, ya el margen es 1419, porque como yo entré en el volatility 75 al lotaje máximo, entonces ya estoy comiendo más margen de mi cuenta. Entonces ya no era el margen de $500, sino que ya me queda un margen de 1000. Ya el margen que estoy usando es de 1419 y mi cuenta es de 2927. Entonces por eso, entonces cuando llega el 50% del lotaje, perdón, del margen, pues ya me va a hacer como una llamada. Mire que ahí el margen ahora es de 2290, cada vez está más cerca. Y ya no me deja, ya no me deja vender. En este momento ya no me está dejando vender porque ya tengo mucho margen ocupado, ¿cierto? Entonces no me va a dejar. Básicamente el margen es lo que yo estoy usando de mi cuenta. Y el margen libre en trading es la cantidad de fondos disponibles en una cuenta de trading para abrir nuevas posiciones. Entonces, como yo tengo tantas posiciones abiertas, miren que ya apenas tengo $60 de margen libre. Entonces, básicamente es la cantidad de dinero en una cuenta de trading que no ha sido utilizada aún en ninguna operación. Miren, ya el margen libre está en negativo y me está diciendo que, hey, estás poniendo en riesgo tu cuenta. Bueno, ya está en positivo. Pero cuando está en negativo me está diciendo como, hey, es posible que la quemes, que quemar la cuenta es perderla. Por ejemplo, quemar la cuenta en este momento es perder $2927. Que la idea es que nunca quememos una cuenta, o que si la quemamos, pues que sea una cuenta demo y que no importe, ¿cierto? Pero hay que tratar de no quemar cuentas. Entonces miren que ahí el margen libre está en negativo, cada vez es más negativo, y va a llegar un momento en que va a ser tan alto el negativo que me puede hacer un margin call. Un margin call es cuando ya estoy en mi margen máximo y ya me cierra todas las operaciones automáticamente, porque si no las cerrara automáticamente es como si le quedáramos debiendo al broker básicamente, y obviamente pues eso no, la idea es que eso no pase, ¿cierto? Entonces, cuando ya llegue a un punto muy alto, cuando el margen ya sea igual al balance o muy cerca, pues es probable que ya se nos cierren las operaciones, ¿cierto? También, bueno, en iPhone, en estos tres puntos, yo puedo darle a cerrar todas las posiciones, cerrar todas las posiciones no rentables, o por ejemplo, si yo tuviera posiciones rentables, también saldría el botón de cerrar todas las posiciones rentables. Entonces miren que dice, todas las posiciones no rentables, pero también si yo tengo posiciones en azul y no en rojo, podría decir cerrar todas las posiciones rentables. Entonces si le doy a cerrar todas las posiciones, lo que va a pasar es que ya se van a cerrar todas. Pero si yo tengo algo programado, pues no se va a desprogramar, por decirlo así. ¿Ven? Entonces bueno, miren que ahí perdí un montón de dinero. Nada más en estos minutos he perdido 1147. Obviamente esto es una cuenta demo, no se preocupen. Pero pues la idea es, como ven, hacer trading a lo loco no funciona, ¿cierto? No funciona la idea. Bueno, ahí estoy ganando y miren que dice, ya cuando le doy a los 3 puntos dice cerrar todas las posiciones rentables. Pero si yo tuviera posiciones no rentables, me saldrían las dos opciones, miren aquí. Dice todas las posiciones, cerrar las rentables y las no rentables. Entonces eso es algo que, por ejemplo, yo uso bastante porque es un poquito más rápido. Si yo le doy o sea, normalmente el proceso que se usa para cerrar una posición es en darle clic, o bueno, tocar la posición. Y aquí nos despliega varias opciones. Entonces dice cerrar la posición, cerrar por, modificar posición, trading, que es ir a, y pues colocar el stop loss y el take profit. En el gráfico, pues para ir a ver el gráfico.
y operaciones grupales, que pues esto no, bueno, aquí nos genera más, un poquito más de opciones. Entonces cerrar todas las posiciones, las rentables, las no rentables, posiciones de compra, todas las posiciones de un solo índice. Por ejemplo, si yo voy a Crash 300 y entro, y después voy a Crash 500 y entro, o a un 500. Entonces si yo le doy a operaciones grupales, me van a salir a un poquito más de opciones, básicamente. Entonces lo que se hace para cerrar una posición, lo tocamos, le damos a cerrar posición y aquí nos sale cerrar posición número 77, que pues cada posición tiene como un número exacto solo. Cerrar la posición del lotaje 1 por mercado con un beneficio de 0.05, por ejemplo. Ahí. Entonces yo le doy en sell, perdón, al botón naranja, pues ahí ya se me cerró. Ahí ya estaría cerrado. Entonces ahí pues con ese gané 14 centavos, ¿cierto? Ahí ya lo estaría cerrando. Desde aquí pues desde el más de arriba a la derecha también puedo colocar una posición en cualquier índice que yo quiera. Entonces aquí me salen los índices, el lotaje, el stop loss, el take profit y el punto en el que yo quiero colocarlo. Lo siguiente sería el historial. Pues como dice su nombre, pues puedo ver mi historial de operaciones. Puedo colocarlo por días, en la última semana, el último mes. Bueno, puedo cambiar yo a lo que yo quiera, poner un tiempo específico y nos sale información como por ejemplo el depósito, que pues es el total de dinero que yo le he metido a esa cuenta, el beneficio, que es lo que yo he ganado o perdido en esa cuenta, porque como ven aquí el beneficio es negativo. Entonces en total yo he depositado 3.000 y he perdido $995. El swap es una comisión que cobra el broker Derib a las 4 pm. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una posición abierta a las 3:59 y pasa a las 4 pm, ya nos va a contar como un swap. Nos va a descontar unos centavos, o bueno, eso también depende del lotaje, pero no es demasiado, pero igual pues es una comisión. Y el balance pues es lo que tenemos en este momento. Entonces yo deposité 3.000, mi beneficio es de menos 995 y mi balance es de 2004, que obviamente es la diferencia entre el depósito y el beneficio. Después pues aquí tenemos bueno, los ajustes, que aquí es desde donde podemos entrar a diferentes cuentas, agregar cuentas. En MetaTrader 5 se pueden agregar cuentas de sintéticos, de criptomonedas, de forex, de lo que queramos. Correo, que a veces el Derivnos o bueno, el broker o lo que sea nos manda información. Y en noticias pues también hay información así, geopolíticas y todo eso. El calendario económico, aquí nos vamos bueno, esto es una aplicación que se descarga, en realidad yo no la uso mucho. Pues todos estos no se usa mucho, la verdad. Aquí pues obviamente podemos cambiar el idioma. Y en gráficos ahí sí podemos toquetearlo un poquito, pero lo que se recomienda es dejarlo así como predeterminado. Aquí podemos cambiar los colores, por ejemplo, pero pues, lo más recomendado es dejarlo así, como viene predeterminado. Entonces sí, básicamente eso sería todo por la clase de inicio y primera toma de contacto con el MetaTrader 5. Entonces espero que les haya gustado un montón, que les haya ayudado. Si tienen alguna duda ya saben que nos pueden hablar por el grupo o por el interno o en comentarios. Nos ayudarán mucho compartiendo la comunidad de Bitcoin, todas las personas que ustedes conocen y que estén interesadas en este mundo. Entonces sí, nos vemos en la próxima.